Sí nos suena lo de la cueva de ladrones, ¿no? Estamos familiarizados. Hombre, Ah, digo yo. A ver si... Yo por si acaso... El punto de partida de la sesión de hoy estaba en esta pregunta. ¿Por qué Dios... O sea, ¿por qué Dios había destruido el santuario? Bueno, pues se destruye la ciudad. Pero ¿por qué la destrucción del santuario y la reconstrucción del santuario se convierte en un tema central? Porque no se habla de la pérdida de la monarquía, la pérdida de la dinastía davídica, y sobre todo porque, cuando digo un tema central, no solo en la tradición del libro de los reyes, pensando sobre el exilio, sino en la reconstrucción después del exilio, el tema central va a ser este santuario que se construye y reconstruye. Y quiero que tengamos en cuenta que es tan central el santuario que la primera comunidad cristiana utiliza el tema de construcción y reconstrucción del santuario como un tema central. La razón de la condena de Jesús en los 4 evangelios es siempre relativa a destruid este templo y yo lo reconstruiré. Y la única escena incómoda de todo el evangelio es la escena del arrebato, si queréis, que tiene Jesús en el templo de Jerusalén. Digo, única escena incómoda porque es la única que un evangelista tiene que mover. El Evangelio de Juan, en lugar de colocarla en los días de la pasión, como, digamos, causa inmediata de la condena, lo envía a los comienzos de la predicación como clave hermenéutica de su misión. De alguna forma, una de las líneas del Evangelio de Juan va a ser situar un movimiento de restablecer una nueva casa de Dios. Es verdad que el evangelista Juan, perdón, el evangelista del 4 evangelio, suprime el relato de la expulsión de los mercaderes de la semana de pasión para evitar que la condena de Jesús se pueda identificar con la condena de un revolucionario. Es decir, ya vimos, ¿no?, como el concepto de rey de los judíos hay que comprenderlo en un concepto distinto. Mi reino no es como son los reinos de este mundo. Y por eso va a quitar esa escena. Pero la coloca al comienzo. Me diréis, pues en algún sitio hay que ponerla. Pues no. Porque en el Evangelio de Juan, si os acordáis, la escena de la oración del huerto desaparece. Juan no coloca la oración del huerto porque la oración del huerto hace sospechar a los lectores que Jesús no esté muy de acuerdo con el proyecto. Y en el 4 evangelio, el plan de morir es un plan de Jesús. Es su gran momento de gloria y por tanto la oración del huerto suponía un conflicto narrativo y lo suprime. Igual que la cena la suprime. Sin embargo, la escena del templo, el Evangelio de Juan la reutiliza y la sitúa como una clave hermenéutica, una de las muchas, para interpretar qué es la acción de Cristo en la tierra. Establecer una nueva casa de Dios. En esa imagen mítica, mesopotámica, establecer un nuevo santuario reflejo del santuario celeste. Nos puede costar un poco ver el salto porque nosotros, cuando entramos en una iglesia, afortunadamente identificamos más la domus ecclesiae, la casa de la iglesia, que el reflejo del santuario celeste. Pero nuestros antepasados, cuando edificaban catedrales, no las hacían como si fueran casas, sino las hacían lo más alto posible para que trataran de contagiarnos la inmensidad. Bueno, pues San Pedro, si queréis, es el elemento más culmen donde lo gigantesco se hace casi proporcionado. Uno ve la basílica y la genialidad de Miguel Ángel es que hay una cierta armonía. Burgos o León lo que consiguen es que uno se quede sobrecogido de la altura, ¿no? Bueno, pues el Evangelio de Juan, perdón, va a reutilizar esta escena de la purificación del templo como clave hermenéutica. ¿Sí, perdón? no, quiero decir, antiguamente, lo mismo que los judíos luego tenían su sinagoga para rezar, anteriormente nada más iban a rezar al templo, No, digamos, y a los en su distintos casa. santuarios. Pero Hacían sus en sus sacrificios. casas, digamos, en sus... No, no en sus casas. En cada región, en cada pueblo, había un lugar para hacer sacrificios. Esto, claro, Padre Salas es el que nos ha enseñado a pensar así. Si tienes que sacrificar corderos, necesitarás un sitio para sacrificar corderos.
Y ese sitio, pues tiene que ser una estructura más o menos grande, ¿no? Nosotros no tenemos campos de baloncesto o de tenis en todas las casas. Los colocamos en todos los barrios porque es muy costoso y se usa muy poco como para tenerlo en cada casa. Pues en cada aldea tendrían su lugar para hacer sus sacrificios. Es impensable que toda la población del país se trasladara a Jerusalén para las fiestas, para sacrificar en la vendimia o en la recolección. Solo después del exilio, cuando queden arrasados los santuarios y se comience de cero, se introducirá este elemento de un único santuario. Pero nuestra tradición bíblica, la historia bíblica, nos va contando que los hebreos están sacrificando en todos los lugares. Por eso se hablaba de estas alturas, estos altozanos que ningún rey de Israel había conseguido eliminar. Siempre los hemos leído como idolatrías, en el sentido de infidelidad a Dios, con esa metáfora que es de Oseas, que es de Ezequiel, de la infidelidad matrimonial, como si fuera un tema de deslealtad. No hemos sido leales a nuestro Señor y hemos servido a otros señores. Yo hoy lo que os propongo es que rasquemos un poquito la superficie y nos demos cuenta que estos lugares, que tenían que haber sido lugares santos y por tanto haber permanecido para siempre, y esta es la memoria que hay, por ejemplo, en el libro de los Reyes sobre la ciudad de Jerusalén, y luego posteriormente la podemos encontrar como eco en el Nuevo Testamento sobre la ciudad de Jerusalén de nuevo y el templo, permanecerá para siempre. 46 años se ha tardado en construir este templo y tú vas a destruirlo, ¿no? Y a levantarlo en 3 días. Hay esta conciencia de que jamás Dios permitirá que desaparezca su santuario. ¿Os acordáis el relato de Isaías 5, cuando habla de mi amigo tiene una viña que no le dio frutos, pero es su viña? Por muy pocos frutos que te dé tu viña, tú la sigues cuidando. ¿Qué hará mi amigo? Le quitará la cerca y dejará que los jabalíes y las alimañas devoren la viña. Este proceso, que nosotros lo hemos leído tantas veces que nos parece el proceso normal, es un proceso muy raro. Uno no quema su casa simplemente porque le han salido goteras, ¿no? Ni siquiera uno quema su casa simplemente porque se ha divorciado, porque es un bien demasiado precioso. Uno reconstruye, restaura. Bueno, pues esta idea de que la divinidad abandone el santuario y por tanto deje caer su santuario es una idea que establece sobre todo el profeta Ezequiel, cuando él ve la gloria de Dios abandonando el santuario, y después verá la gloria de Dios regresando al santuario, como esta imagen de un Dios que deja de habitar en un lugar y comienza a habitar en otro. Y os decía que habitualmente hemos leído esta ofensa de Dios por un aspecto de rendir culto a otros dioses, tener otras imágenes. Bueno, por ejemplo, el gran rey Josías, el rey que unifica el culto en Jerusalén, que destruye los demás santuarios, también rompe la serpiente que estaba dentro del templo de Salomón, ¿no? Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. Él retiró los santuarios, derribó las estelas, cortó los tipos, bueno, pues las estructuras a las que se rendía culto en los distintos santuarios, que lo sabemos porque han llegado a nosotros, porque los destruyó, pero no mucho. Los debió enterrar porque los hemos encontrado, así que no debió hacerlos muchos pedazos. Muy probablemente, en concreto, en el santuario de Dan, al norte, enterraron las estelas en lugar de destruirlas y las hemos podido reconstruir, recuperar, así que es muy probable que el santuario de Dan está a casi 100 kilómetros de Jerusalén. Bueno, pues no le dieran demasiada importancia al mandato del rey, esperarían que cuando el rey pasara ellos pudieran reconstruir su santuario. Y él hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor y la llamaban Nejustán. Bueno, sé que en tiempos de Josías, unos 50 años antes del exilio, se rendía culto a una serpiente en el templo de Jerusalén. Veremos en la revuelta macabea que hay una oposición entre los macabeos a estos cultos o
sacrificios impuros que se realizan. De hecho, Matatías, en un momento de celo del Señor, mata sobre el altar a un judío que está ofreciendo sacrificios impuros. Bien, pues este rey Josías ha eliminado estos ídolos. Y como os digo, nos parece siempre que está esta imagen del santuario como lugar de idolatría. Y yo os propongo que le echemos una mirada un poco más profunda y nos preguntemos qué sucedía en ese santuario. Es una mirada un poco genérica, pero sobre todo las tradiciones del profeta Miqueas, los libros de Miqueas y de Jeremías, nos dejan una pista de lo que está sucediendo en este entorno sagrado. Porque es más antiguo, os propongo en primer lugar mirar el capítulo 3 de Miqueas. Escuchadme, dirigentes de la casa de Israel, jefes de Jacob, ¿no os corresponde conocer el derecho? Pues bien, vosotros odiáis el bien y amáis el mal, arrancáis la piel de encima y la carne de los huesos. Los que han comido carne de mi pueblo han arrancado su piel, han roto sus huesos, la han despedazado como carne en caldero, como tajadas en la olla. Han usado mi pueblo, pues, para aprovecharse de ello, ¿no? Ellos clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Les esconderá su rostro por los crímenes que cometieron. Y es aquí donde yo os propongo que nos preguntemos dónde se clama al Señor. De nuevo nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque nosotros clamamos al Señor en cualquier sitio. De hecho, clamamos mucho más al Señor delante de la televisión que delante del sagrario. Quiero decir, porque nos enojamos mucho más delante de la televisión o del periódico que en el santuario. Normalmente el santuario es un lugar donde uno no se indigna. Pues se puede aburrir algunos días, pero no se indigna. En cambio, en lugar de clamar al Señor, en lugar de las oraciones, el lugar en el que se sube a decir, somos los del Señor, venid, subamos al monte del Señor, ese lugar es el santuario. Precisamente Miqueas había comenzado en su capítulo 2 citándonos un himno que nosotros también conocemos en el profeta Isaías, ¿no? Venid, subamos a la casa al monte del Dios de Jacob. Nos instruirán nuestros caminos, marcharemos por sus sendas. Esta imagen de ir al monte, al lugar en el que el Señor se presenta, que contrasta con esta especie de respuesta o de escucha que hace Dios. ¿Contra quiénes? Bueno, pues Miqueas tiene un concepto muy concreto. Contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que mientras en sus dientes mastican, dicen paz, pero que cuando no les pones nada en la boca, dicen guerra. En hebreo tiene más lógica porque lechem, que es pan, ¿no? Es algo que se puede decir con la boca llena, ¿no? Mientras que milhamá, que es guerra, requiere tener una boca vacía para que suenen los sonidos guturales, ¿no? En ese sentido, la ironía de Miqueas es la de reconocer a unos profetas que profetizan en función de lo que les conviene. ¿Y qué hará el Señor? Abochornar videntes, dejar en ridículo a los adivinos, dejarles sin visiones por las noches y oscuridades sin poder tener presagios. Este monte de la casa del Señor que estará firme ha sido construido, dice un poquito más adelante, una ciudad construida sobre la sangre. Bueno, por tanto, Sión será un campo arado y Jerusalén un montón de ruinas. Miqueas introduce en su lectura de la destrucción de Samaria, lo proyecta sobre Jerusalén, reconoce la misma estructura, una ciudad que no se ha ocupado de los suyos. Os decía que además de Miqueas, tenemos al profeta Jeremías, que nos va a permitir identificar al personaje del sacerdote y al personaje del profeta. En el capítulo 18, versículo 18, esos que son fáciles de recordar, el pueblo dice, conspiremos contra Jeremías, porque nunca le faltará ni la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. 3 estructuras de orientación, de guía, que indican al pueblo cómo comportarse, y las 3 van a apoyar la idea, irámosle con su lengua, no estemos atentos a sus palabras. Es verdad que Jeremías va a presentarnos una historia conflictiva. Es la historia de una ciudad en un periodo
entre guerras, una ciudad asolada por Babilonia, pero que ha sobrevivido y por tanto en la que van a nacer dos líneas políticas: someterse al rey de Babilonia o, después de haber vencido en el primer asedio, aprovechar para alzarnos también nosotros contra el rey de Babilonia en un segundo asalto, uniéndonos a Egipto, y de alguna forma también recuperar nuestra identidad nacional. El autor del libro de Jeremías, que es un buen narrador, va a presentar a Jeremías como el personaje aislado y a todo el grupo de profetas en su contra. Y curiosamente el texto más significativo es el capítulo 28. En el año cuarto, ¿no?, llegó el profeta Hananías de Gabaón, llegó al templo del Señor y dijo: así dice el Señor Dios de Israel, he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver los objetos del templo que Nabucodonosor tomó y a Jeconías el rey deportado. Dentro de 2 años terminará la deportación. Y de alguna forma Dios no va a consentir que su casa quede vacía demasiado tiempo. Quizá recordéis una historia de Oseas, cuando en el capítulo 6 dice: volvamos al Señor que nos ha herido, por 2 días nos castigó, pero al tercero nos curará. Ya hemos visto este Dios misericordioso, pero que utiliza el castigo como instrumento de conversión. Y también habíamos visto como instrumento de reparación del mal causado por las culpas. Es decir, las heridas del abuelo continúan en el hijo, en el nieto y en el bisnieto, lo cual devolvía un valor a la libertad del hombre y a su responsabilidad en la gestión de la sociedad. Había un reconocimiento de que las acciones tenían consecuencias a varias generaciones y que por tanto el Dios de Israel jugaba con esas reglas, aceptaba esas reglas que hace que un error uno pueda tardar muchos años en repararlo. Cuando me refiero a un error no estoy hablando de errores morales, hablo de errores estratégicos. Cuando alguien plantaba mal, pasaba 2 años de hambre. Y cuando alguien negociaba mal y perdía su herencia, pues su familia tardaba 2 o 3 generaciones en recuperar una situación, ¿no? En ese sentido, el Señor castiga las culpas de los padres en los hijos, nietos y bisnietos hasta la 4ª generación, pero mantiene su fidelidad perpetuamente por 1000 generaciones, que ya vimos este contraste en el libro del Éxodo. Pues bien, lo que está ocurriendo ahora en Jeremías es que en este templo del Señor surge un movimiento que dice: confiemos en que el Señor va a devolvernos. Ya nos ha castigado lo suficiente, volvamos a alzarnos contra Babilonia. Frente a Hananías y todos los profetas, a Jeconías y a todos los deportados, lo dijo, y el profeta Jeremías le respondía a Hananías, ¿no?, que se haga como Dios dice, pero escucha lo que yo te digo. Profetas hubo antes que profetizaron guerra, mal y peste. Y si un profeta profetiza paz, cuando se cumpla la palabra se reconocerá que lo ha enviado el Señor. Más adelante el Señor habló a Jeremías y le dices a Hananías: tú has roto un yugo de madera y yo te pondré un yugo de hierro. Evidentemente nosotros reconocemos que quien redacta el libro de Jeremías ya sabe que lo que va a suceder después no es que el exilio terminase en 2 años, sino que se ampliaría otros 40, y no solo para los primeros deportados. La deportación de un grupo se convirtió en el exilio de todo el pueblo y la destrucción de la ciudad. Por tanto, quedará una memoria de que el profeta Jeremías entendió mejor el proceso. Pero a mí me interesa que este suceso se sitúa en el templo. Me interesa que cuando el profeta Isaías escucha la vocación de Dios, le ocurre en el templo. Que cuando Samuel, el modelo de los primeros profetas, escucha la llamada de Dios, la escucha en el santuario. Y que de alguna forma hay un cierto vínculo entre el profeta y el santuario, si queréis, entre el profeta y el sacerdote. Hemos visto en Jeremías 18:18 que ambos conspiran contra Jeremías. Tenemos en Sofonías la memoria de que ambos andan perdidos por el país, ¿no?, profeta y sacerdote. Ven una ciudad que queda desolada
Y hay un texto que me parece que es importante que recuperemos en el capítulo 13 de Zacarías, que es un profeta que hemos dejado de leer en nuestra tradición, cuando curiosamente es un profeta central en la tradición del siglo I, como vemos en los cursos de Orígenes. El profeta Zacarías imagina una fuente de purificación en la casa de Jerusalén, en la que si alguien todavía dice, desaparecerán de esta tierra los profetas y el espíritu de impureza. Extirparé los nombres de los ídolos y no se volverán a comentar. Y si alguien profetiza, le dirá a su padre y su padre y su madre le dirán, muere, porque mientes en nombre del Señor. Y su padre y su madre lo traspasarán mientras profetiza. Aquel día los que profetizan se avergonzarán de sus visiones y no se pondrán más el manto de pelo para mentir o para adivinar, sino que dirán, yo no soy un profeta, sino que soy un campesino. Es la misma expresión que Amós, el primero de los profetas escritores, había dicho, yo no soy un profeta, sino un campesino, pero el Señor me dijo, ve y profetiza. Hay una desconfianza de esta institución cercana al santuario que tenía que mostrar al pueblo la palabra del Señor. Es una institución muy similar a la del sacerdote al que se le va a encomendar la ley. Si queréis, al escriba que se le va a encomendar enseñar la ley. Todo en torno al santuario va a girar en esta capacidad de contarle al pueblo cómo hay que actuar y por dónde debe actuarse. Y en ese sentido, se va a introducir en el concepto del santuario un elemento que para nosotros es evidente, pero que si nos paramos por un segundo, con gran facilidad nosotros podemos separar, que es el elemento de que el santuario sea un lugar de justicia. Y es aquí donde quiero aportar una pequeña novedad. El santuario sea el lugar donde se establece la auténtica retribución. ¿Os acordáis que el Señor Dios de Israel nos va a poner pan en las mesas y nos va a dar descendencia? Y eso lo va a hacer a los que se acercan al santuario y le confiesan, declaran su nombre, a los que le son fieles. Pues bien, podríamos imaginar que el que acude al santuario acude esperando que el Señor cumpla lo que ha prometido, experimentar la fidelidad de Dios. Que cuando al llegar al santuario lo que se encuentra es una mayor opresión y una mayor pobreza, se produce una contradicción en la función del santuario. Ahora sí, podemos escuchar los textos que habitualmente conocemos del profeta Isaías. Estamos hablando ya de los autores que escriben al regreso del exilio y en el momento de la reconstrucción del santuario, y que por tanto han restablecido el templo, organizado una ciudad a la luz del único santuario y una identidad que ya no es el pueblo del rey David, sino el pueblo del santuario de Jerusalén, pero sus palabras son muy parecidas a las de los profetas del siglo VIII, que habían identificado la destrucción de Samaria y después la primera destrucción de Jerusalén la habían identificado como una acción de falta de justicia. Dice Isaías 66, los cielos son mi trono y la tierra la alfombra de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? ¿Qué lugar de reposo? Inmolas un toro, igual que matas a un hombre. Degüellas una oveja, igual que desnucas un perro. Ofreces un sacrificio, igual que derramas sangre de puerco, ¿no? De animales impuros. Quemas el incienso, como si no bendijeras nada. Porque ellos eligieron sus caminos y se recrearon en sus inmundicias. Pues yo también elegiré sus acciones y caerá sobre ellos lo que más temen. Porque llamé y nadie respondía, hablé pero no oían, sino que hicieron lo que miro mal y lo que no me gusta eligieron. Escuchad esto los que tembláis ante mi palabra, aquellos a los que os aborrecen y aquellos que sois rechazados por mi nombre. Voz del templo y voz de la ciudad, paga a tus enemigos lo que ellos se merecen. Si el Señor está descontento con cómo están actuando, me parece muy pobre pensar que solo es un aspecto de celos porque están también quemando incienso a otros dioses. Me parece que lo tenemos que leer en el contexto de toda esta tercera sección de Isaías, donde el Señor está recordando
en el capítulo 58, la forma como el pueblo está realizando sus sacrificios, sus ayunos, sus ofrendas. Es un texto que recordemos en el tiempo de Cuaresma. ¿Para qué ayunar, Señor, si tú no nos ves? ¿Para qué sufrir si tú no te enteras? Está refiriéndose al ayuno que hace el pueblo cuando el santuario estaba destruido, el ayuno de los 40 años de exilio, el lamento del Salmo 137, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Es el ayuno, es el lamento del exiliado, como cantar un cántico de Sión en tierra extranjera. No volveré a probar del fruto de la vid hasta que no vuelva a casa. Es la experiencia de la nostalgia del emigrante que no acaba de estar satisfecho. Señor, ayunamos y tú no respondes. No nos retribuyes con lo que esperábamos, no actúas con fidelidad. Porque ayunáis para conflictos, para pleitos, para dar puñetazos. No ayunéis como hoy para que se oiga en las alturas vuestra voz. Es un ayuno que se centra en la experiencia cultural de identificarse con el pueblo de Dios, el pueblo que sufre por el templo. Es un poco nuestro grito penitencial en nuestros rituales, en los cuales nosotros seguimos diciendo, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Lo proclamamos, ¿no? Lo proclamamos a voz en grito, lo proclamamos de forma pública, creo que todavía seguimos dándonos golpes de pecho, ¿no? Es que a los niños ya no les enseñamos esto y se les olvida, ¿no? Pero no es una actitud completa, es una actitud ritual. ¿Qué les dice? Día de humillarse, día de agacharse como junco, día de esparcir ceniza, y a eso llamáis día del Señor, día de ayuno. ¿No será mejor el ayuno que yo prefiero? Deshacer nudos de maldad, soltar coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados, arrancar todo yugo. ¿No será partir pan con el hambriento y con los pobres sin hogar, hacerles recibir una casa? ¿No será que cuando uno esté desnudo le cubras y que no te apartes del que es como tú? Entonces tu herida se curará rápidamente. Es verdad que nosotros leemos esto como una acción de misericordia y es verdad que lo hemos leído como un complemento del culto, o si queréis, como lo que verifica la autenticidad del culto. Pero también podríamos leer vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, poner casa. Podríamos recordar la promesa que se había hecho en el libro del Deuteronomio. Os daré casas que no habéis construido, comeréis de viñas que no habéis plantado. Mirad que en estos 40 años no se desgastaron vuestros vestidos. Podríamos identificarlo como la acción de bendición que el Señor tiene con los siervos que le son fieles. Y en ese sentido os invitaría a que viéramos también el santuario, el lugar de la santidad, como el lugar de la auténtica retribución. El espacio donde Dios puede actuar como lo que es y puede otorgar su bendición. Y ahora sí, ahora entendemos por qué la consecuencia de nuestra acción tiene que ser la destrucción del santuario. Porque de tal forma el santuario ha perdido su identidad de espacio de retribución que no puede conservar su imagen de casa de Dios. De tal forma, la casa de Dios desmerece su título, porque no es el lugar donde Dios cumple su alianza, da de comer, da de beber, viste, sana. De tal forma lo ha desmerecido que entenderán que Dios debe deshacerse de esa casa, porque ya no cumple la función originaria de ser un reflejo del santuario celeste y por tanto de ser garantía de la presencia de Dios. Al no haber retribución, al no ser lugar de bendición de Dios, no puede tener la imagen de lugar de presencia de Dios. Me diríais, pero habrá que buscar una solución. Bueno, puesto que reconstruyeron el santuario, porque lo volvieron a construir, la solución será recuperar esta imagen. Y hay dos autores que nos van a hablar de esta recuperación del santuario de forma muy gráfica. Tres, si queréis. Vamos a tener la imagen de Ezequiel, que ve un santuario reconstruido, y de Zacarías, que ve una ciudad
renovada, de Malaquías, que ve una ciudad renovada. Zacarías veía una fuente en la que todos se alimentan, pero Malaquías va a ver un fuego y una lejía que purifique a los levitas, para que puedan volver a ofrecer sacrificios puros. De nuevo tenemos que resistirnos a la tentación de reducirlo al elemento ritual y profundizar en esta imagen de sacrificios a la medida de los profetas de después del exilio, Isaías y Ezequiel, que lo habían leído de los profetas de antes de la división del reino, de Oseas, de Amós, de Miqueas, de Isaías, que habían reconocido una identidad entre el lugar de bendición y el lugar de culto. Habían reconocido una identidad entre subir al santuario, a renovar nuestra identidad como pueblo elegido, pueblo de la alianza, y subir al santuario a experimentar esta bendición de Dios. Y en ese sentido, Ezequiel va a proponer esta reconstrucción del santuario que va a ser frustrada. El segundo y el tercer Isaías nos habla de este lugar donde sigue un ayuno, un culto incorrecto y unos sacrificios ante los que Dios se retira. En el mismo lenguaje que Amós cuando decía: subís al santuario a pecar, a hacer lo que a vosotros os gusta, se entiende, no a lo que a mí me gusta. Bueno, pues tras la segunda destrucción del templo en el año 70, tendremos una nueva reflexión sobre la reconstrucción del lugar sagrado, que nosotros la hemos conservado en la redacción del libro del Apocalipsis, que concluye todo este proceso de retribución. Es un Dios que ante un santuario que ha perdido su imagen, decide actuar en consecuencia y, por tanto, derribar la imagen de casa. El santuario se convierte en unas ruinas y deja de ser imagen de la casa de Dios o del templo de Dios. Sin embargo, el Señor no se retira. Recuperando la imagen de Ezequiel, de un Dios que vuelve a reconstruir el santuario, la tradición evangélica tenía muy marcada esta imagen de reedificar el templo. Y es aquí donde os pido que tengamos un segundo de atención, solo un minuto más, para que nos demos cuenta que esta reconstrucción del templo, que el Evangelio de Juan nos habla de reconstruir el cuerpo, nos puede despistar. Porque en el Apocalipsis se habla de un nuevo lugar sagrado, una nueva ciudad santa que desciende del cielo, repitiendo la imagen del Génesis, una copia del santuario celeste, o si queréis, un santuario celeste afincado en la tierra, en el cual ya no existe santuario. Hay una ciudad, dice, templo, no vi ninguno, porque su lámpara es el Cordero. Dios les ilumina, el Cordero les ilumina, y por tanto saben por dónde caminar. Ya no tienen un lugar, porque esta presencia de Dios, este lugar santo, este espacio en el que se asegura la bendición, es toda la ciudad. Y en ese sentido tendríamos que volver a recuperar, ¿no?, esta imagen cultural que está en nuestra liturgia, que está en nuestros textos y que está recuperada en el concepto que la Lumen Gentium y la Sacrosanctum Concilium tiene de nuestra Iglesia Católica, de ser el espacio de la bendición de Dios, donde el ritual lo que nos ayuda es a comprender lo que es la nueva ciudadanía. Y hay un proceso que en el Génesis, en la creación originaria, copiando la imagen mesopotámica, construía una casa para Dios, a ejemplo de la casa celeste, y al final del proceso de la revelación y de la redención, establece una morada para Dios en el grupo del pueblo de Dios. Y así cerramos el círculo. Este pueblo que se acercaba al santuario para participar de la experiencia de Dios, de la bendición de Dios, de la santidad, es un pueblo que ya no se acerca al santuario, sino que allí donde el pueblo se acerca, transforma en santuario los lugares en los que el pueblo habita. Y en ese sentido, ¿cómo retribuye Dios la falta de imagen de su bendición? No derribando la imagen, sino restableciendo una imagen nueva, ya no en el edificio del templo, sino en la comunidad, en el pueblo, en este pueblo escogido. En nuestra teología católica, esta imagen que establece en el creyente. Y de esta forma el creyente cumple la función que cumplía el santuario, de ser de nuevo este lugar sagrado, este lugar de bendición, donde la retribución de Dios se va verificando, porque es el lugar, el cuerpo del creyente, es el lugar donde se viste al desnudo,
se da de comer de viñas que no habéis plantado y se os hace habitar en casas que no habíais habitado. Y en esta lógica, nuestro texto bíblico cierra todo este proceso.